Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 4. Está conformado por el doctor Eric Sandoval Mendoza y la doctora Daniel Cortés Mendoza y por un servidor Pedro Rojas Martínez. El día de hoy vamos a hablar acerca de los resultados preliminares de la resección de los glioblastomas. La siguiente, por favor. Bueno, el glioblastoma es un tumor del sistema nervioso central primario más frecuente con mayor grado de malignidad. Histopatológicamente presenta diferenciación astrocítica, atipia celular, pleomorfismo celular, actividad mitótica, con trombosis vascular y proliferación microvascular, acompañado con necrosis, como podemos observar en estas imágenes de la resonancia magnética y de histopatología. La siguiente. Clínicamente los pacientes presentan cefalea, déficit motor, trastornos de la marcha, vómitos, vértigo, trastornos del lenguaje, sobre todo cuando hay una afectación del hemisferio izquierdo, trastornos de la conducta y crisis convulsivas. Todo va a depender del área donde se localice el tumor. La siguiente. Epidemiológicamente, este tipo de enfermedades o de tumor afecta principalmente a adultos en los hemisferios cerebrales. Del 12 al 15% van a ser este tipo de lesiones principalmente del sistema nervioso central, y de estas, del 50 al 60% son lesiones astrocíticas, que también ese es el tipo de tumor más estudiado. Hay dos tipos principales, el primario, que es el de novo, y el secundario, que es progresivo. La siguiente. En esta imagen podemos observar cómo en los países desarrollados se observa una mayor incidencia de este tipo de tumores debido a la accesibilidad a un estudio de imagen de resonancia magnética. Y podemos observar que también en los países con menos desarrollo hay una menor detección por lo mismo. La siguiente. Solamente en México en el 2012 fallecieron 58,612 personas por cáncer, que fue el 12,7% del total de defunciones solamente para ese año, teniendo una tasa del 52,7 por cada 100,000 habitantes. Existen o fueron 1,547 pacientes fallecidos por tumores del sistema nervioso, que corresponde al 2,64% de todo el total, teniendo una tasa del 1,5 por cada 100,000 habitantes. En nuestro país, el glioblastoma constituye cerca del 30% de los gliomas y el 9% de las neoplasias intracraneales, con una supervivencia media de aproximadamente 16 meses. Pero esto, por ejemplo, podemos observarlo en algunos estudios. Por ejemplo, en el 2008, Stummer y colaboradores encontraron que hay una diferencia significativa en la sobrevida de los pacientes solo con tener o no tener tumor residual en el estudio de imagen postquirúrgico, sin importar el volumen del mismo. Los pacientes con sobrevida mayor a 24 meses se encontraron exclusivamente en el grupo de pacientes en los que no se observó tumor residual en el estudio postoperatorio. Después, en el 2011, Sanay y colaboradores refieren que a partir del 78% del volumen total tumoral resecado, se observó alguna ventaja de sobrevida, que esto fue alrededor de 12,5 meses de sobrevida en promedio de los pacientes, teniendo un mayor impacto en la sobrevida, y observaron que los pacientes en los que se logró la resección del 95% o más del volumen total del tumor, pudieron llegar a tener una sobrevida de 14,5 meses en promedio. La siguiente. Y en el 2014, Chaikana y colaboradores mencionaron que el volumen residual del tumor tiene que ser por lo menos, menor, de 2 centímetros cúbicos. Y esto nos va a ayudar a tener una mayor sobrevida y un retraso en la recurrencia de este tumor, independientemente de otro tipo de factores como la edad, el KPS y el tratamiento adyuvante. La resección del 70% de volumen tumoral, que es el mínimo del volumen resecado, se asocia a una mejoría
en la sobrevida del paciente. Para el planteamiento del problema tomamos en cuenta tres aspectos. El tamaño de la resección de glioblastoma influye directamente a la tasa de sobrevida del paciente, que actualmente el cirujano informa el porcentaje de la resección, pero se ha observado que no hay una relación proporcional directa cuando se realiza la medición del remanente del tumor mediante la resonancia magnética, y que el remanente del tumor, según algunos estudios, no debe pasar los 5 centímetros cúbicos. Nuestro objetivo es describir mediante imagen de resonancia magnética el porcentaje de resección tumoral real de pacientes con diagnóstico de glioblastoma, posoperados de resección que se operan en el servicio de neurocirugía del Hospital Ángeles de Puebla y el Hospital Puebla del año 2018 al año 2020. Bueno, nuestra justificación es conocer con precisión el grado de resección de los glioblastomas, ya que nos permite medir de forma objetiva los resultados de la cirugía y la evaluación basada únicamente en la apreciación del cirujano, ¿no?, durante el procedimiento quirúrgico, ya que esta pues no es completamente confiable. Así como el saber con precisión el grado de resección de un tumor de alto grado de malignidad, del cual aporta información muy importante para el pronóstico del paciente y es de gran utilidad para evaluar la respuesta del paciente al tratamiento adyuvante de radioterapia y quimioterapia. Dentro del material y métodos, bueno, voy a hablarles de la población y el diseño. Nosotros decidimos utilizar un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo de 26 pacientes operados en el Hospital Ángeles y en el Hospital de Puebla durante el periodo junio 2018 a junio 2020, que ya hubieran sido diagnosticados con glioblastoma y no hayan tenido un tratamiento adyuvante previo. Las variables que tomamos en cuenta para este estudio fueron la edad, el sexo, la localización del tumor, el volumen residual y el porcentaje de resección. Los procedimientos de recolección y manejo de datos. Los datos procedentes se obtuvieron de historias clínicas, de informes posoperatorios, de informes de resonancia magnética postquirúrgica, 48 horas posterior a la cirugía, y de reportes histopatológicos. En unos ejemplos, tenemos previo en la diapositiva del lado izquierdo un paciente con un tumor occipital del lado derecho y al lado derecho, en la diapositiva, vemos el resultado postquirúrgico inmediato, en lo que aparentemente no se aprecia tumor residual. Este es otro ejemplo, un tumor en la misma localización, pero de menor tamaño, en donde también no se aprecia un tumor residual. Para obtener la máxima sobrevida posible, como marca la literatura, se debe desarrollar el protocolo de Stupp, que esto es una resección quirúrgica máxima, en donde macroscópicamente se tiene que retirar la gran mayoría del tumor visible. Se puede ayudar a veces con técnicas de fluoresceína para lograr este efecto, y posteriormente se da radioterapia a 70 grays en total, y se van a fraccionar a 2 grays diarios de lunes a viernes durante las siguientes 6 semanas. De manera concomitante se va a administrar quimioterapia, que es a base de temozolomida, durante las mismas semanas de la radioterapia, a 75 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal total por día, durante 7 días a la semana. Posterior a completar este ciclo, se van a dar 6 ciclos más de 150 a 200 miligramos de temozolomida por metro cuadrado de superficie corporal total por 5 días en ciclos de 28 días hasta completar 6 meses. Con este protocolo de Stupp, como vemos en estos estudios, se consiguen supervivencias de más de 10 meses, 14, 12, 15, 13, dependiendo los autores, contrario a que si se da únicamente radioterapia convencional, la sobrevida era aproximadamente de 9, 5 o 6 meses. Entonces, el protocolo de Stupp es la mejor opción que tienen los pacientes con glioblastoma para obtener una supervivencia adecuada. Cuando el paciente se le puede hacer un estudio molecular y vemos que el gen MGMT tiene una metilación adecuada, este paciente puede también verse beneficiado
con la administración de temozolomida para que la radioterapia y la quimioterapia pues tengan mucho mayor efecto, principalmente en los glioblastomas secundarios. De nuestro estudio, en los resultados, tenemos que para la edad, en la máxima concentración de los tumores, siendo 7 mujeres y 6 hombres, en una edad que comprende de los 51 a los 70 años, lo que es congruente con los resultados de la literatura a nivel mundial en cuanto a su distribución. En cuanto a la localización, vemos que los lóbulos frontal y parietal, al ser los más grandes del sistema nervioso, pues son los que mayor grado de frecuencia tienen. Tuvimos 5 pacientes con tumores derechos frontales y 5 pacientes con tumores izquierdos parietales. En cuanto a la elocuencia, dependiendo del área en donde se encontraban, la gran mayoría se encontraban en áreas no elocuentes y 6 tuvimos de un área motora primaria, 4 del giro angular, que es el área de Wernicke, 2 de área visual primaria, que es la cisura calcarina, y solamente 1 de área auditiva, que es el lóbulo temporal. Cuando los pacientes tuvieron un déficit prequirúrgico y cuántos lograron la recuperación, en un paciente presentó una afasia motora y hemiparesia derecha y tuvo una adecuada recuperación. Un paciente que presentó afasia motora y hemiplegia no tuvo recuperación, lo cual aquí nos da un dato importante, que los pacientes con un déficit mayor o un déficit profundo de la hemiplegia, pues es poco frecuente que se recuperen, mientras que la hemiparesia, al ser menos severa, pues tiene mayores posibilidades de recuperación. 2 pacientes presentaron hemenopsia mamónima derecha, los 2 sin recuperación. 2 pacientes con hemiparesia derecha, los 2 tuvieron recuperación posquirúrgica. 8 pacientes presentaron hemiparesia izquierda y solamente 5 lograron recuperarse. Un paciente presentó cuadrantanopsia izquierda sin recuperación. Entonces aquí tenemos otro dato importante, que las alteraciones de la cisura calcarina lamentablemente son permanentes, no se consigue una adecuada recuperación. 2 pacientes con síndrome frontal, en el cual solamente uno tuvo una recuperación adecuada, y 9 de estos pacientes no tenían déficit prequirúrgico, únicamente acudieron o por cefalea o por crisis convulsivas de repetición. De lo que nosotros le hacemos a los pacientes para definir el déficit posquirúrgico y qué tanto se recuperaron, 4 pacientes presentaron una afasia motora posterior a la cirugía, de los cuales 3 tuvieron una adecuada recuperación, lo cual es muy bueno. 1, lamentablemente, tuvo una hemiplegia derecha sin recuperación, y la gran mayoría de los pacientes no presentaron ningún déficit postoperatorio agregado al que ya pudieran haber tenido previamente a la cirugía. En cuanto al volumen prequirúrgico, pues nosotros tenemos que el tumor, la mayoría es de 81 a 200 centímetros cúbicos, que es el tamaño previo. Tumores gigantes solamente tuvimos 1. En cuanto al volumen posquirúrgico, que es la resección, tuvimos 16 de estos 26 con una resección completa, y solamente 2 que tuvimos con mayor a 5 centímetros, que es el nivel de corte que proponen los autores. En cuanto al porcentaje de resección, tenemos que 16 pacientes, o sea, el 61%, se consiguió una resección al 100%, y solamente 2, que son el 8%, del 71 al 90%. Entonces, en la gran mayoría de los pacientes conseguimos resecciones adecuadas. El volumen residual promedio de nuestro estudio es de 3.82, lo cual queda por debajo de los estándares establecidos en la literatura. El porcentaje de resección promedio del 95%. Cuando los tumores se presentan en áreas elocuentes, el volumen residual no cambia mucho, es de 3.3, y el promedio de resección es similar al 95%, y en áreas no elocuentes el residual es un poco mayor, de 4.32, y el porcentaje de resección es arriba del 95%. Muchas gracias.